Imagina que estás construyendo un puente, tienes el diseño perfecto y todos los materiales. Sin embargo, de repente, las herramientas empiezan a fallar, algunos colaboradores se van y es más, un desastre natural sacude todo. ¿Qué harías? ¿Sigues adelante o abandonas? Soy Moisés Trejo y les doy la bienvenida a Error Seguro. Recuerden que solo de errores se aprende, pero tranquilos, nosotros ya nos equivocamos por ustedes, así que están seguros. En esta ocasión le doy la bienvenida a Emilio Quiroga. ¿Cómo estás? Hola, muy bien. ¿Y tú? ¿También bien? Gracias por invitarme. Fíjate que yo ya te conozco algo, pero las personas que están aquí no te conocen. Me gustaría que empezáramos sabiendo un poco más de a qué te dedicas, qué es lo que haces actualmente, etcétera. Pues mira, soy arquitecto. ¿Sí? Estudié en la Universidad de Anáhuac, terminé en el 2009. Hice una especialidad en negocios inmobiliarios en la Universidad Iberoamericana. Y después trabajé por unos buenos años en el sector inmobiliario, en el desarrollo de proyectos comerciales principales. O sea, ahorita, por ejemplo, ¿qué tipo de proyectos llevas? ¿O de clientes tienes? Después de esa fase de experiencia profesional en esta empresa, que te digo, fundé mi propia compañía y muy enfocada a lo que hacía en aquel entonces, ¿no? De igual manera atendemos proyectos corporativos y comerciales principalmente, es nuestro fuerte. Ok. ¿Y qué desafíos actuales tienes? Pues ir a la vanguardia, porque hoy en día nuestro mercado es muy competitivo. Hay una cantidad enorme de oficinas que hacen lo que nosotros. Y pues el tema es encontrar el diferenciador, ¿no? Que los clientes encuentren una solución integral a sus problemas. Y ese ha sido, yo creo, el reto principal. Sí, o sea, es complicado estar siempre a la vanguardia. ¿Podrías decir que tú eres innovador entonces? Tratamos de ir al día. O sea, hoy en día estamos implementando muchas tecnologías vigentes en el mercado, como es la tecnología BIM. La oficina está totalmente migrada a este tipo de tecnología. ¿Qué es BIM? Es el Building Information Modeling. Digamos que antes, imagínate, hace muchos años, todo se concentraba en planos en 2D. Hoy en día todo lo trabajamos en 3D a través de una plataforma que se llama BIM Revit, de Autodesk, y estamos migrados totalmente ahí, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Para concentrar toda la información de un proyecto, se trabaja desde la parte de arquitectura, ingenierías, proyectos estructurales, etcétera, ¿no? Y llegamos hasta el nivel de detalle de tener las cuantificaciones, presupuestos, todo centralizado. No es como antes, que hoy mucha gente sigue trabajando así, en el que primero generas planos, luego cuantificas, y nosotros todo lo tenemos ya centralizado en modelos centrales por proyecto, ¿no? Interesante. ¿Y cuáles son los proyectos actuales más grandes que ya tienes? Actualmente estamos trabajando el proyecto de remodelación para las oficinas centrales de McDonald's de Latinoamérica, que es un proyecto muy ambicioso. Son más de 3,000 metros cuadrados en Santa Fe. Y es un cliente complejo, ¿no? Porque McDonald's es una corporación muy grande. En México se llama Arcos Dorados. Sí. Y es un proyecto ciertamente retador, porque es una oficina con una brecha generacional ya vieja, ¿no? O sea, estamos hablando que el promedio de empleados ronda entre los 45, 50 años, y estamos migrando a las nuevas generaciones, ¿no? Entonces es un tema retador, porque digamos que la organización está acostumbrada a trabajar como lo hacían hace 20 años, ¿no? En cubículos cerrados, espacios sin iluminación, y ahora encontramos un lugar muy bueno para mudarlos en Santa Fe, y ya con iluminación natural, espacios abiertos de trabajo, áreas colaborativas. Entonces la idea es migrarlos a una nueva forma de trabajar, ¿no? Que es lo que el día en mercado requiere, ¿no? Y sí, en nuestro mercado de proyectos de interiorismo corporativo, yo creo que un parteaguas fue la pandemia de COVID, ¿no? Sí, porque se tuvo que adaptar los espacios de trabajo a lo que tú sabes, lo que pasó de distancia social, etcétera, y fue muy retador. O sea, llegamos a pensar que quizás la gente no iba a regresar a los espacios de trabajo, ¿no? Y yo siempre tuve la convicción de que eso iba a ser temporal, ¿no? Pero ahora la gente trabaja ya en esquemas mixtos de trabajo. O sea, sí, unos días va a la oficina y otros días no va a la oficina. Cuéntame, Emilio, ¿y cómo fue que llegaste hasta allá? Si bien actualmente
tienes proyectos como esos que son muy interesantes, pero háblame de esos inicios de Emilio, de esa motivación inicial, de lo, digamos, ¿cómo era Emilio en la universidad, por ejemplo? Pues mira, yo siempre tuve la convicción de ser emprendedor. O sea, yo sabía el día uno que entré a estudiar arquitectura que yo iba a fundar mi propia firma. ¿Por qué? Porque siempre tuve esa ambición. O sea, yo siempre quise hacer algo por mí mismo, ¿sabes? Sabía que era un camino que tenía que recorrer. Sabía que tenía que aprender en alguna empresa o en alguna corporación grande, que fue lo que hice. Y después empecé mi... Sí, pero eso viene entonces de tus papás, de tu entorno, fíjate que... de la televisión, no lo sé. No, nada. Mi papá es un ingeniero mecánico. Sí. Absolutamente nada que ver. Ciertamente con él aprendí muchas cosas de construcción, ¿no? Porque él de alguna manera estuvo involucrado en algún momento de su vida en temas de fabricación de estructura metálica. Entonces eso me gustó, por ejemplo, ir afín a lo mío, ¿no? Entonces eso siempre me gustó. Pero como te digo, yo siempre tuve la convicción de emprender. ¿Cómo? No sabía. O sea, solo sabía que quería tener una firma. En ese momento tampoco sabía qué tipo de clientes quería, ¿no? O sea, yo cuando fuiste a estudiar arquitectura, tú ya ibas con la idea de quiero ser emprendedor, quiero tener mi firma de un despacho de arquitectos. Sí, y también ciertamente en mi escuela, en la Universidad de Anáhuac, nos formaban así, con esa visión de ser arquitectos empresarios. Entonces siempre tuve esa convicción y pues por ahí me perfilé, ¿no? Ciertamente, como te digo, no sabía si iba a ser edificios, si iba a ser casas, hasta que se me presentó la oportunidad de participar en proyectos de índole comercial y corporativa y retail, y eso fue lo que me llamó más la atención. Sí, entonces en esta etapa de universidad que ya se quería ser emprendedor, ¿cuáles eran los desafíos de aquel entonces? Híjole, pues eran muchos porque ciertamente me enfrentaba como a un medio que yo no conocía. O sea, tenía muchos compañeros de universidad que eran hijos de familias de arquitectos de mucho renombre en el país, ¿no? O sea, que probablemente ellos ya tenían como cierto camino recorrido por sus familias y yo no tenía ni idea cómo empezar. O sea, literalmente no sabía qué iba a hacer, pero te digo, siempre tuve como esa convicción. Y ahora que lo pienso, pues en la universidad te dan muy apenas las bases de tu profesión misma. Sí. Ahora emprender, pues... De ahí sentiste que no te dieron las herramientas, entonces, o sea, tu universidad no te dio las herramientas para emprender o para ser líder. No como tal, o sea, ciertamente nos enseñaban ciertas cosas que en otras universidades no, pero no a lo que te enfrentas ya en la realidad en el emprendimiento, ¿no? O sea, yo creo que hoy en día un emprendedor tiene que saber que se va a enfrentar a problemas tanto fiscales, financieros, legales, de términos laborales, que pues es un término que tú nunca escuchas, ¿no? Entonces, ¿eso cómo lo aprendes? En el camino, ciertamente. O sea, a punta de golpes. A punta de golpes, de experiencia. Que de hecho, vamos a llegar a esos golpes que ya te enfrentaste ya cuando empezaste a luchar por ese sueño. Así es. Pero, ¿crees que tu universidad comparada con otras tenía alguna ventaja? Pues sí, muchas. Me pude relacionar de muy buena manera, ¿no? O sea, ciertamente yo creo que esa era una gran ventaja que tuve, porque conocí a mucha gente que hoy en día ciertamente es muy importante para mí. Son muy buenos amigos, muy buenos socios comerciales y ciertamente por ahí yo creo que me ayudó mucho, ¿no? En el tema de relaciones públicas, ¿no? Previas a ejercer, porque cuando yo salgo de la escuela, pues tenía muchos amigos, tenía muchos conocidos, pero no tenía trabajo. O sea, literalmente yo el día 1 que recibí mi título estaba desempleado. Sí. Entonces hubo que recibir el título, celebrar que ya estabas titulado y al día siguiente empezar a buscar a qué me iba a dedicar, ¿no? Y como te digo, fue mi convicción siempre esa, terminar, buscar un puesto en alguna compañía y después emprender, y eso fue lo que sucedió. Claro, porque o sea, de por sí es muy difícil emprender. Sí. Pero ok, el primer paso es fallar con el dinero de otros y aprender de otros. Pues entonces, lo que tú hiciste fue muy bueno. O sea, abrirte a una compañía que te diera ciertas habilidades y conocimientos
cualquier falla, etcétera, ellos iban a financiarlo. Correcto. Y te van a dar el conocimiento. ¿Y cómo te fue con eso? Bien, pues tuve la suerte de entrar a una inmobiliaria muy grande que estaba iniciando. Era una compañía que previamente se dedicaba al tema de supermercados. Y dejaron esa unidad de negocio y empezaron un grupo inmobiliario, ¿no? Entonces tenían una reserva territorial a nivel nacional muy importante y a mí me tocó empezar a desarrollar los proyectos conceptuales en esa reserva territorial en muchos puntos tanto de la ciudad como del país, y fue muy interesante, ¿no? O sea, empezamos a desarrollar proyectos de usos mixtos, proyectos de centros comerciales, proyectos de vivienda, entonces, pero eran megaproyectos, ¿no? Te estoy hablando que el proyecto más chico que habré desarrollado no era menor a unos 15,000 metros cuadrados, ¿no? Ok, entonces de repente te sales de la universidad y te estás enfrentando con cosas muy grandes. Muy grandes. Pero ventaja es de que tienes, llamémosle, mentores o jefes que te pueden guiar o líderes que te pueden guiar. Así es, fue una época de aprendizaje para, yo creo que toda la organización, ¿no? Porque todos venían de desarrollar tiendas de autoservicio, ¿no? Ni siquiera mis jefes eran expertos en desarrollo inmobiliario a esa escala, ¿no? Pero lo que sí hicieron muy bien fue traer compañías externas como despachos de arquitectura, desarrolladoras inmobiliarias como socias comerciales en los proyectos, y se asesoraron muy bien. Entonces, a mí más bien me tocó liderar equipos multidisciplinarios para desarrollar ese tipo de proyectos, ¿no? Sí, entonces te permitía aprender de todos lados. Aprendí mucho de muchas empresas y de despachos de arquitectura, de empresas de consultoría en ingeniería. Entonces fue una época en la que me enriquecí de manera muy importante en la parte técnica. Aprendí la parte legal de cómo gestionar cierto tipo de proyectos. Pero ciertamente, por ejemplo, en la parte financiera no tenía ni idea. O sea, eso alguien más lo hacía. Ok, y en esa parte de tu vida, ¿qué errores podrás compartirnos? Pues mira, errores graves como tal, no. Más bien fue una época de aprendizaje en el proceso de la entrega de proyectos, de la entrega de obras, del seguimiento de construcción en el día a día, en el que ciertamente era muy evidente que si llegabas a cometer un error de seguimiento o no llevabas a cabo el programa de seguimiento de los proyectos también, pues evidentemente había retrasos graves, se retrasaban las obras, se retrasaban las fechas de apertura, todos los compromisos contractuales que iban intrínsecamente adquiridos por el desarrollo de esos proyectos, pues se podían venir abajo, ¿no? Y eran relaciones comerciales importantes con compañías de mucho renombre, ¿no? A nivel retail y comercial. Y sí, o sea, me tocó ver muchos errores que no fueron como tal míos, pero eran de toda la agrupación y retrasaban las entregas y era un verdadero problema, ¿eh? O sea, ¿crees que uno de los errores que pudiste haber visto es la comunicación entre los equipos? Sí, definitivamente. Yo creo y tengo la convicción de que en cualquier organización de cualquier tipo, ya sea, por ejemplo, en mi caso como arquitectura y construcción, pero vamos a pensar en una empresa de tecnología o, por ejemplo, un hospital, si no hay comunicación eficiente entre todas las partes que se involucran en el objetivo de la empresa en cuestión, es un problema, ¿eh? Y yo eso es lo que siempre le digo a mi staff, que siempre tenemos que estar comunicados de hasta las cosas más sencillas hasta las más graves. Tiene que ser una comunicación asertiva para que no tengamos problemas, ¿no? En cometer errores y al cometer errores que deriven en retrasos y que esos retrasos se vean reflejados en el impacto económico del proyecto y que de eso te puede arrastrar a una cantidad pues delicada, ¿no? de problemas. Sí. Y todo por algo que es básico, podríamos llamarle, que es comunicación, que la hacemos todo el tiempo. Exacto. Pero el tema es que no la hacemos a lo mejor tan eficientemente. Exactamente. Sí, ese es el problema. Yo creo que mucho tiene que ver el miedo que tienen los colaboradores de comunicar errores. Sí. O comunicar posibles errores o errores ya previamente cometidos, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Cualquier colaborador comete un error, tiene miedo que, no sé, que ese error le represente que quizás le cobres el error. Que, por ejemplo, yo nunca he hecho eso, ¿eh? Y he tenido mucho colaborador que comete errores, pero de verdad delicados, sí, que representan pérdidas para nosotros como empresa,
pero jamás he llegado a, oye, pues te va a descontar de vía nómina tal error. No, eso nunca lo hemos hecho, la verdad. Pero es una manera de nosotros. Yo no conozco a nadie que lo haga, o quizás sí hay quien, pero no creo que sea lo ideal. O sea, más bien es fomentar esa comunicación entre el equipo, ¿no? Y eso es lo que creo que funciona. Ok, ¿y cómo fue más bien que ya decidiste dar el brinco? O sea, ¿qué pasó? Mira, esta empresa que te digo era familiar, ¿no? Sí. Para empezar. Entonces era una estructura muy lineal. Entonces, para yo poder crecer desde organizacionalmente hablando hasta económicamente en la retribución vía sueldo que yo tenía, era muy complicado. O sea, de plano no había forma. Y siento de muchos resultados muy buenos, pero era muy complicado. Entonces, un buen día dije, hasta aquí. Entonces decidí, había quizás ahorrado algo, un poco, no mucho. Y ahí fue cuando decidí renunciar, ¿no? Entonces, un buen día renuncio. Y me acuerdo mucho que el director que fue el que me contrató, pues casi medio se burló. Y me dijo, no, tú vas a venir a pedirme trabajo en 6 meses. Y te lo juro que eso fue muy importante para mí el comentario, porque lo hacía para que no me fuera. Sí. Y me intentó meter algún tipo de miedo, ¿no? Al hecho de que me iba a ir de la empresa, ¿no? Y ese día tuve la convicción de decir, jamás te voy a venir a pedir trabajo. Nunca. Y de ahí fue como un impulso adicional para mí, ¿no? Entonces, de un buen día de tener una rutina, de llegar a la oficina a 8 de la mañana, salir 8 de la noche, etcétera, pues me vi en mi casa sin trabajo, ¿no? Sí. Pero con la convicción de que tenía que emprender algo, ¿no? Entonces empecé pues a buscar, o sea, literalmente donde se pudiera, remodelaciones de casas, proyectos quizás en ese momento pequeños, pero empezó a salir bastante trabajo rápido. ¿Qué te motivó a hacerlo en ese momento? Pues el hambre de crecer, yo creo. O sea, tenía mucha hambre de seguir ganando experiencia, como te digo, tenía la convicción desde estudiante de que quería llegar a ser... ¿Pero por qué no dijiste brinco hacia otro trabajo y después? O sea, lo que muchos hacen es postergar el emprendimiento y nunca lo consiguen. Fíjate que me pasó. O sea, justamente cuando ya estoy desempleado, ya estoy empezando a emprender como persona física, ojo, porque ahí todavía no establecía una SA, ¿no? Sí. Para brindar servicios de arquitectura y construcción. Y de repente una inmobiliaria me busca y me ofrecen un trabajo gerencial en tema de proyectos habitacionales. Sí. Pero curiosamente acepté, pasé todos los filtros para entrar a esta compañía y curiosamente me bloquea mi expatrón. O sea, habló literalmente, tomó el teléfono, le habló al dueño de la otra inmobiliaria y le dijo, ¿sabes qué? No lo contrates. Porque él me dijo que se iba a poner a hacer otra cosa, no que se iba a ir contigo. Y de verdad eso pasó después de que yo había renunciado. Y ese fue como que otro parteaguas, porque, bueno, ya, o sea, se había presentado esta oportunidad, ya había empezado a trabajar, ya ahora sí no vuelvo a buscar trabajo jamás. Y sí, mira, pude haber terminado trabajando ahí, no lo sé qué tiempo, pero se bloqueó esa oportunidad que salió y fue cuando ya en forma emprendí. De hecho, en ese momento me busqué una oficina en la colonia Roma, me acuerdo, en un edificio pues, muy sencillo, ya muy antiguo, que de hecho yo no sé cómo no se ha caído porque literalmente estaba totalmente inclinado el piso. O sea, mi silla del respirador, si no tenías cuidado, se iba y te ibas de sentón, ¿no? O sea, me pasaban cosas muy curiosas. Ahí fue mi primera oficina en forma y ahí empezamos a emprender, a generar, por ejemplo, relaciones comerciales. Puse una persona específicamente en área de ventas, porque para cualquier empresa las ventas son... Es donde entra la comida. Digamos. Así es. Entonces te empecé a generar a mi staff de ventas, a mi staff de proyectos, y un buen día de repente ya no cabíamos. O sea, ya no cabíamos en ese lugar. Buscamos una oficina más grande y así fuimos creciendo y creciendo. Y fue, pues mira, ya vamos a cumplir casi 13 años. Bastante tiempo ahora.
de esto. En ese primer inicio, vamos a llamarle inicio ese primer año, Ajá. ¿cuáles fueron los retos? Pues no desesperarse, la paciencia, yo creo. O sea, ¿sí estabas desesperado o Pues es un reto? no desesperado en realidad, sino que pues al ser empleado, pues estás acostumbrado a que puntualmente los días 15 y 30 tienes recurso, ¿no? No sabes qué pasó, Exactamente. no sabes quién tuvo Sí, que morir al así respecto es. para tener ese dinero. Exacto, pero lo tienes, ¿no? Pero de este lado no, o sea, tienes gasto, tienes cierta nómina. Cuando empecé, teníamos al menos 3 colaboradores que me acuerde, y pues era que no podíamos fallar, ¿no? O sea, había que estar pagando nóminas, pagando gastos fijos de oficina, y de repente pues los pagos, tú sabes cómo es con compañías grandes hoy en día, el flujo es complicado, ¿no? No puedes estar teniendo liquidez como tú quisieras, o depende el volumen de proyectos, ¿no? Pero en aquel entonces fue eso. Yo creo tener paciencia, no desesperarse, saberse administrar, y pues tuvimos la suerte que nos fue bien, ¿no? Fíjate que para los que no nos están escuchando, uno de los retos de trabajar con empresas grandes es que te dicen que van a pagar, Así ya es. está, a lo mejor 30 días, 90 días, llegan los 90 días y se tardó porque hubo un retraso, un error de alguna persona. Sí. No, eso es bien complicado, ¿eh? Y eso nunca ha parado de cambiar. O sea, eso sigue al día de hoy. O sea, Sí. las compañías de cierto Tamaño. como bien dices, así, esa es su manera de trabajar, ¿no? Y de contratar empresas como nosotros que brindamos servicios, ¿no? Sí, ¿y qué fue el éxito de ese primer año? Pues como te digo, fue el hecho de que de la nada empezamos a tener pues un volumen ya importante, ¿no? De clientes y de facturación, que de cero pues terminamos facturando pues ya bastante a comparación de lo que yo hubiese pensado, ¿no? Y siempre era al término del año, y ahora que viene el año que entra, ¿qué va a pasar? Y como que sí desarrollas esa incertidumbre que a la vez es buena, porque te impulsa, ¿no? En lugar de que te quedes cruzado esperando que suene el teléfono para que te hable un cliente, un posible cliente, hay que salir a buscarlos. O sea, Sí. definitivamente es O sea, desarrollaste más esa habilidad comercial. de ventas. Sí, yo al inicio sí te puedo decir que era, pues quizás muy introvertido en el tema de ventas, ¿no? Quizás me daba pena incluso levantar el teléfono y hablar con la contraparte para vender lo que fuese. Hoy en día te puedo decir que vendo muy bien. O sea, esa es una habilidad que desarrollé, que no conocía y que es esencial, ¿no? O sea, la parte de las ventas es clave. Si tú te apalancaste en ese momento ya de tu experiencia previa, de tu anterior trabajo, pero tal vez de amigos. Sí, hubo un par de amigos que se sumaron a la parte comercial de manera indirecta, ¿no? Y de alguna manera hubo como una sinergia por ahí con un par de conocidos que empezaron a hacer esa labor, ¿no? Porque, como te digo, yo siempre he sido un excelente técnico, ¿no? O sea, la parte técnica de nuestra empresa la dominamos, pero sí en cierto momento eso se relegó y se hizo buena sinergia con una persona por ahí que empezó a vender de manera, vamos a llamarle externa, ¿no? Y empezamos a tener un flujo importante de proyectos después de eso. O sea, ahí te estoy hablando que estamos como en el año 2, 3 más o menos de la empresa. Esta persona no estaba como tal en nómina, pero fungía como un representante de ventas de nosotros, ¿no? Sí, fíjate que es algo que no nada más tú, muchos de nosotros como emprendedores o líderes buscamos rodearnos de personas que conocemos o conocimos antes de ser emprendedores, Sí. porque como los conocemos, sabemos sus habilidades y queremos sumar sus habilidades a nuestro proyecto. Pero es algo innato. Sí, es básico porque siempre te tienes que rodear de alguien que haga cosas diferentes a las que tú, ¿no? Porque cualquier empresa no vive de el core business. Siempre tienes que tener forzosamente quien promueva eso, quien venda, ¿no? Y eso es clave. El director general no puede vender y operar. Eso es clave. O sea, tienes que saber delegar ese tipo de cuestiones, ¿no? Ok, sí. Y ahora, fíjate que en la mayoría de las empresas, digamos, quiebran a los primeros 5 años, a los primeros 2,
al primer año, etcétera. Sí. Pero tú llevas pasado ese primer año, después llegaron ya los dos, me estás platicando. ¿Y en qué momento ya te sentiste como de, creo que ya estoy un poquito estable ya? Pues habrá sido yo creo que al tercer, cuarto año, que era cuando ya teníamos muchos proyectos, ya teníamos una facturación ya muy importante, ya tenías como cierta libertad financiera y era cuando pues como que te relajabas un poco, pero entre comillas, ¿no? Porque, o sea, había que estar buscando y buscando y buscando. Y todos esos años mantuvimos una cantidad de clientes importante, ¿no? Como te digo, nuestros clientes en el sector corporativo, comercial, es clave, ¿no? Pero tuvimos, por ejemplo, una desaceleración muy fuerte cuando fue la elección post Peña Nieto. Ahí yo siento que hubo una desaceleración muy fuerte cuando entró Andrés Manuel. Sí se sintió. O sea, muchas de las compañías que teníamos como clientes pararon su área de desarrollo, pero en seco. O sea, sí fue muy marcado, ¿no? Ese cambio de gobierno. Yo siento que había mucha incertidumbre de la parte inversionista y sí se desaceleró fuertísimo, ¿no? Estamos hablando ahí en el 2019, más o menos. Para el 2020, pues se viene la pandemia y ahí sí. Antes de irnos para allá, porque eso es muy interesante, hablar del tema de la pandemia, el temblor que existió, etcétera, bueno, que hubo. Me gustaría que habláramos de eso, pero antes de irnos a ese punto, Sí. quisiera pensar en ese Emilio de 5 años, bueno, que tiene su empresa de 5 años. ¿Qué retos de liderazgo enfrentaste para ese momento? Pues mira, para ese momento, pues ya éramos grandes, ¿no? Estábamos hablando que llegamos a ser un staff de más de 20 personas, entre operativos, entre área de construcción, gerencia de proyectos, ventas, etcétera, ¿no? Ya éramos robustos. Entonces, para ese momento tuve un director de ventas, ¿no? Que vino a fungir específicamente al tema ventas. Estuvo yo creo que del 2016 al 2019 más o menos. Más o menos. Y pues sí, complicado, ¿no? Fue uno de los primeros temas duros por los que pasamos. Porque, pues mira, yo siento que en todas las empresas siempre hay, ¿cómo le llamaremos? Diferencias profesionales y ambición de muchas partes, ¿no? Sí. Todo el mundo siempre quiere ganar más. Todo el mundo quiere, pues, ¿cómo decir? Crecer más que quien es tu superior inmediato, ¿no? O sea, yo así lo siento, es natural. O sea, en muchas empresas sí pasa, ¿no? He conocido muchas gentes en situaciones parecidas en las que de repente, pues, se llevan tu fórmula, se llevan, por así decirlo, tu receta. Sí. De todo, o sea, desde la parte operativa, la parte comercial, todo. Y me pasó una situación parecida en la que esta persona que se encargaba del tema ventas, sí. Pues muy a mis espaldas empezaron pues no quiero usar la palabra conspirar, pero sí a planear una salida a corto plazo de pues prácticamente todas las piezas claves de ese momento, ¿no? Duro. Sí, muy doloroso ese estaba pasando. Sí, fue doloroso porque ya era gente que, mira, yo siempre traté en cierto momento de ayudar a mis colaboradores, ¿no? En todos los sentidos. O sea, porque imagínate, estar al frente de la empresa, estar solucionando temas con clientes, cumpliendo contratos, cotizando nuevos proyectos. Y es muy duro tratar de involucrarte a nivel personal con tus colaboradores, pero no lo puedes dejar a un lado, ¿no? Entonces, se vuelven personas que están tan cerca de ti que te enteras de pues, todos sus problemas personales, ¿no? Entonces, sí. Yo siempre fui como muy empático en ese sentido, de tratar de ver cómo estás, qué te está pasando. Oye, cuando veías situaciones graves a nivel personal de los colaboradores y que eran gente que, pues, ya sabes, se desvelaba por ti, se quedaban fines de semana para que sacáramos los compromisos de trabajo, pues siempre se les retribuyó de esa manera, ¿no? Entonces, cuando te platico que esto sucedió, y pues gran parte de todos ellos se fueron a copiarme el modelo de negocio que ya había venido desarrollando,
Fue más o menos a la mitad de la vida de mi empresa cuando eso pasó. Y sí fue duro, la verdad. ¿Qué consejo le darías a los emprendedores o líderes que están aquí para que no les roben su equipo? Pues más que te roben el equipo, que evidentemente es un tema duro, es la fórmula que desarrollas. Yo considero que hay candados legales que se pueden implementar, porque muchas veces confiamos, ¿no? Ciegamente en la contraparte que estás contratando. Sí. Y definitivamente se tienen que poner candados legales que laboralmente aplican, ¿no? Hoy en día que ya estoy asesorado bien, que tengo un equipo robusto legal detrás, que me ve la parte laboral, jurídica. Por ejemplo, la firma de convenios de confidencialidad. Eso es clave, ¿no? Para empresas, por ejemplo, yo que estoy en arquitectura o alguien que, por ejemplo, desarrolla software, Sí. no sé por decir algo, es muy fácil que te roben el tema de programación y lo apliquen en otra cosa. Por ejemplo, eso puede pasar, ¿no? Claro. ¿Cómo lo puedes mitigar? Haciendo contratos de confidencialidad, de non-disclosure agreements con la gente. Y eso es clave. ¿Por qué? Porque al final del día tú le inviertes a eso. O sea, el entregable de tu compañía, pues es de quien impresiona. Sí, y es algo que a lo mejor la otra persona no ve, todo lo que ha costado y lo que se ha tenido que pagar para llegar a algo tan básico. Sí, y a mí me pasó, por ejemplo, esta empresa que te digo que abren, nueva, se empieza a vender con incluso proyectos míos en su portafolio de trabajo, ¿no? Que eso fue lo más, déjame decirlo, lo más descarado, ¿no? Porque ciertamente yo era el propietario de la parte intelectual, técnica de esos entregables que en su momento hicimos, ¿no? Y la persona que lideró esto, pues él era encargado de la parte comercial, con todo su mérito operativo y que eso implica, pero no se encargaba de mi parte técnica, ¿no? Entonces, eso es lo que es muy duro y yo estoy seguro que no soy el único arquitecto que le ha pasado eso, ¿no? Hoy en día te puedo mencionar muchas empresas que sé que vienen de ahí, o sea, que se desarrollaron a partir de equipos de trabajo que migraron de otras oficinas. O sea, eso es muy común y está bien, pero la manera es la que no es la que está bien. Entonces, yo aconsejaría a quien emprende que siempre tienes que tener un equipo legal detrás, tanto desde la parte jurídica, laboral. Yo creo que es clave, ¿no? Porque ciertamente tienes que tener candados legales ante una situación así. Y, por ejemplo, nosotros como emprendedores y ya dueños de compañía, siempre firmas acuerdos de confidencialidad con tus contrapartes, ¿no? con tus clientes. Entonces, imagínate que un día la información del cliente en cuestión termina con un ex colaborador tuyo y es usada para otros fines que tú a su vez habías firmado convenios de confidencialidad con tu cliente, ¿no? Entonces se vuelve hasta un tema legal en contra. Así es. Entonces yo creo que eso es clave. Sigámonos por esta parte de los retos o de los errores o los problemas que has enfrentado en todos estos años de emprendimiento y vámonos a, por ejemplo, la crisis de el terremoto de 2017. Platícame, ¿qué retos enfrentaste en ese momento? Pues mira, fue bastante grave, ¿sabes? ¿Sí? Porque como te platicaba, nuestro negocio está centrado en la parte de diseño, o sea, tenemos un área de proyectos arquitectónicos y proyectos conceptuales y un área de construcción. Entonces, tenemos clientes que nos encargan desde el proyecto hasta la obra terminada y puesta en marcha, ¿no? O quién nos encarga solo la obra. Pues nos dan un proyecto ejecutivo y sobre eso nosotros construimos. En aquel año pasó algo así. Estábamos trabajando para una marca grande nacional de farmacias y nos encargaron una obra pues mediana, ¿no? Era unos 1,000 metros quizás, en una zona conflictiva, en una zona muy propensa al tema sísmico. Y pues imagínate que ese cliente malamente nos pedía las obras sin darnos la licencia de construcción. ¿Tú ya sabías que ese lugar era sísmicamente propenso? No sé cómo se le diga. Sí, definitivamente, porque el entorno centro de la Ciudad de México es sumamente riesgoso el tema sísmico y estaba ahí. Entonces yo de las primeras cosas que pensé cuando nos dan esa asignación
Es un suelo complicado, para trabajar la cimentación es complejo, ante un sismo puede ser un problema, tiene colindancias de inmuebles viejos, tenía una vecindad, imagínate, de un lado, y de otro lado una casa muy vieja. Entonces, en algún momento dado lo pensé, pero ¿quién va a saber que va a temblar pronto? Exactamente. Sí. Pero lo más delicado fue que yo acepté hacer la obra sin licencia de parte del cliente. O sea, uno como constructor siempre tienes que tener la parte de trámites y permisos al día, porque eso es un lío después con la autoridad si no lo haces, ¿no? Con anuencia del cliente, él nos dice, no, nosotros tenemos eso subsanado, nuestra área legal en un momento dado te respalda y no pasa nada, tú dale. Pues empezamos la obra sin licencia. Y yo la verdad es que, lo acepté malamente, la verdad. La verdad es que sí, ya habíamos hecho otras obras en el mismo esquema, sin licencia, y pues no había pasado nada, no tenía una manera de saber lo que iba a pasar. Pues llega el sismo y sí fue un problema, porque, digamos, la parte que construimos nosotros no sufrió ningún daño. Es que me imaginaría yo que mientras está temblando, tú estás con el Jesús en la boca, que ninguna de tus obras sufra daños, etcétera. No, fue un problema, exacto. Yo estaba de vacaciones, justamente de vacaciones ese día, y regresaba al día siguiente. Y me enteré vía mensaje, porque ni siquiera había manera de comunicarme por teléfono. Pues sí, pensé que se me había colapsado la estructura, que estábamos en pleno montaje. Y mira, no pasó absolutamente nada, pero las colindancias sí se colapsaron hacia la obra, ¿no? O sea, eran obras ya muy viejitas, como te digo, de mala construcción, y se colapsaron hacia el interior de lo que estábamos construyendo, ¿no? Entonces, pues lo primero que pasó fue que la delegación fue a hacer una revisión, pues de todos el papeleo que teníamos que tener en orden en obra, no la teníamos, y pues nos clausuraron la obra por casi 6 meses, si mal no recuerdo. Entonces fue un lío, ¿eh? Pero además de eso, pues la ciudad fue un caos. O sea, sí, había había situaciones de verdad graves. Vamos a decir, nosotros nos fue mal en el sentido de que pues nos clausuran la obra. Yo todo ese personal operativo de construcción pues no lo pude mandar a ningún lado. En ese momento, de manera inmediata. Después los tuve que mover en diversas obras que teníamos a la par. Pero fue un tema. O sea, el hecho de ver la ciudad como estaba en la situación que tú sabes que fue muy duro, la verdad. O sea, terminamos regalando pues materiales de construcción, materiales para hacer apuntalamientos en los edificios que se colapsaron o que estaban por colapsar. Donamos todo eso porque estábamos parados. Entonces tomé esa decisión de ayudar, o sea, literalmente ayudar a los que en ese momento lo necesitaban. Era una delegación compleja, como te digo, por el tema sísmico, con muchos inmuebles antiguos. Y pues yo creo que al menos, mira, no quedó en eso, pero siempre tienes que tener eso al día. O sea, en mi ramo no te puedes dar el lujo de cometer ese error que yo hice. O sea, no puedes construir bajo ninguna circunstancia si no tienes esa parte legal cuidada, ¿no? Sí, cuidado. Y fue confiar en esa empresa, ¿no? Que al final ya nos dijo, no hay problema, ante una situación yo respondo. Y sí, ellos respondieron, digamos, en la parte de multas, todo el problema que hubo con delegación, pero nosotros nada más nos limitamos a parar, pero evidentemente nos impactó pues desde el punto de vista financiero, operativo, sí fue un problema. Entiendo. Y ahora después pasa el tiempo, unos años, y llega la pandemia. ¿Qué tanto afectó para ustedes? Mucho. O sea, prácticamente nos paramos todo un año. Prácticamente estuvimos detenidos en tema tanto corporativo, porque imagínate, las oficinas estaban cerradas. O sea, no podías, nadie ni podías pensar que iba a remodelar o a abrir una oficina nueva. No, tienes razón. No, nada. Para que si había suficientes oficinas disponibles. Exactamente. Todos los edificios vacíos, los corporativos sin nada. Por ejemplo, tengo muchos proveedores de mobiliario de oficinas, por ejemplo, y derivados, acabados en arquitectónicos, sistemas de insonorización, etcétera. Pues nadie vendía nada. Nosotros no vendíamos proyectos, ellos no vendían mobiliario. O sea, colapsó ese mercado, ¿no? Entonces, el negocio o la línea de negocio que teníamos para la parte de interiores corporativos se colapsó. O sea, no tuvimos proyectos de nada para ese año.
Y la parte comercial también, porque imagínate, los centros comerciales totalmente detenidos, no había ni operación ni remodelación. También somos proveedores de marcas de cine, ¿no? Las principales marcas de cines en México les atendemos en algún momento. Habíamos cerrado un contrato con una de ellas muy grande y el director general me habló por ahí de finales de abril y se disculpó, me dijo, oye, sé que tenemos contrato firmado, sé que te tenemos que dar anticipo, pero no sabemos si vamos a sobrevivir el año. O sea, perdónanos, pero que no quieras tomar una acción legal en nuestra contra, que evidentemente no, pero te voy a rescindir el contrato. Y literalmente fue una negociación de meses que se cayó. Hablaba con estas personas, con mis contrapartes de esta empresa, olvídate, o sea, estaban de que les veías en semblante. No sabían si iban a seguir teniendo trabajo. Exactamente. Y a los principales que cortaron fueron a los de desarrollo inmobiliario, operaciones. O sea, fue muy delicado. O sea, muy. Sí, y en ese momento, financieramente, digo, para todos los que tenemos o todos los que estamos en el tema del emprendimiento, negocios, fue muy duro. Bueno, para la mayoría, no para todos, para la mayoría. ¿Cómo fue para ti? No, durísimo. O sea, estuvimos a punto de tener que cerrar literalmente porque justamente 1 año y medio, casi 2 años antes, nos habíamos mudado a una oficina grande. Sí. Entonces, imagínate, yo prácticamente iba solo. O sea, todo mi staff estaba en casa, en home office, y yo iba a la oficina, literalmente abría, prácticamente cerraba, iban las personas de aseo y nada más. En ese momento, digamos, antes de la pandemia, ¿cuántos eran? Previo a la pandemia debimos de haber sido unos 18, 15, 18 en promedio. Sí. Para la pandemia sí tuve que cortar pues o sea, la gran mayoría. Yo creo que nos habremos quedado un staff de 6 personas máximo. Tenemos muchos subcontratos de desarrolladores de ingeniería que también tuvimos que cortar. Y sí fue duro, pero tengo la satisfacción de que nunca por ejemplo, les decrecí el sueldo. Por ejemplo, los que quedaron, nunca tomé esa medida. Hubo muchas empresas que lo hicieron, ¿no? O que pagaban, no sé, un 30, 20% del sueldo. Yo siempre les mantuve el sueldo, siempre les mantuve las prestaciones. Esa satisfacción sí te puedo decir que tuve, de que evidentemente tuve que hacer uso de recursos propios para que eso pues se lograra, ¿no? Sí. Porque con poco ingreso y mucho gasto fue un problema, definitivamente. Y ahora ya más recientemente, o sea, ya viendo hacia atrás, ¿qué errores más grandes has cometido que nos pudieras compartir? Pues mira, yo creo que en el tema de la selección de personal es una situación complicada, ¿no? Como te digo, no poner candados a muchas cosas, porque en nuestro haber, en nuestro día a día, sí es muy sencillo el hurto de información delicada. Y eso nos ha pasado muchas veces, ¿eh? O sea, viene gente de repente, hasta parece que nada más viene a ver qué información se lleva y un buen día se van. Y ese tema es muy delicado para mí. O sea, el conservar la información y evitar esa salida o fuga de información que se puede llevar los colaboradores que en un momento llegan, yo creo que va por ahí. Y depende mucho también pues, de tener un área robusta de recursos humanos que te ayude a hacer, pues hay muchos mecanismos, ¿no? Para evitar eso. Desde pruebas psicométricas, como te digo, acuerdo de confidencialidad, referencias personales y profesionales del colaborador. O sea, es complejo, ¿eh? Eso, por ejemplo, por un lado. La parte de seguridad social, yo nunca me había enfrentado a un problema, por ejemplo, y es un tema también. En aquel año, en el 19, que te digo, perdón, en el 20, en el año de la pandemia, derivado también de mucho incumplimiento de pago de clientes, pues no pudimos cubrir ciertos compromisos con seguridad social y es bien delicado eso también. Sí, definitivamente. Eso es muy duro. Uno parece inofensivo, pero no. No, es bien duro eso, ¿eh? Y enfrentarse a una situación con ellos es todo un tema, con la parte, yo creo, de seguridad social principalmente. Es duro, ¿eh? Y si no estás bien asesorado
en la parte de quién te ayuda a subsanar eso, puede ser un problema. Pero es parte del emprendimiento. ¿Quién te enseña la ley de ese tema, no? Nadie. Nadie. No, o sea, tienes que ver. Tienes que ir aprendiendo. Exactamente. Pero ahora, ya que ves hasta el día de hoy, ¿de qué sacrificios o qué has sacrificado para llegar a estar donde estás? Pues mira, principalmente yo creo que el tema familiar y de relaciones personales es muy complicado porque tienes que dedicar demasiado tiempo a esto. O sea, tienes que sacrificar fines de semana, sacrificas eventos familiares, temas de sobrinos, por ejemplo, yo no tengo hijos, pero de temas de mis sobrinos, cumpleaños, cosas o sea, no puedes. Tienes que estar al frente pues en este caso de las obras o de la oficina de proyectos para que todo camine y siempre cumplir con los compromisos contractuales con los clientes, ¿no? Entonces yo creo que ese sacrificio de tiempo que en un momento le pierdes con tus relaciones personales, sí es algo que creo que es complejo también. Sí. ¿Y volverías a emprender? Sí, definitivamente. O sea, si digamos ahorita volvieras a nacer, ¿sí emprenderías nuevamente? Definitivamente, sí. Digo, quizás, es que son, como te digo, nunca lo sabes, ¿no? Pero quizás pensaría en asesorarme de manera distinta en ciertos temas para no caer en los errores que en un momento dado se cometieron, ¿no? Y que al final del día se encontró solución, salieron, etcétera. Pero sí, definitivamente, qué mejor que no te hubiesen pasado, ¿no? Entonces, pero definitivamente se haría lo mismo. Sí. ¿Qué consejos podrías darnos a todos los que están escuchando ahorita este podcast o los que van a escuchar este podcast? Pues principalmente no perder la paciencia cuando emprendes algo. O sea, siempre un emprendimiento va de menos a más, siempre. Y quizás a unos nos cuesta menos que a otros, pero he visto muchos casos de colegas que de plano duran un año, ¿no? O sea, de plano se desesperan, no concretan o no tienen las ventas suficientes y de plano cierran. Y yo el consejo que daría es eso. Primeramente, no desesperarte, no tener gastos fijos de operación muy elevados, que hoy en día es muy fácil porque puedes ya sea o ir a una oficina pequeña que no te cueste mucho o literalmente trabajar desde tu casa, ¿no? O sea, hay muchas maneras de mitigar los gastos. Subcontratar mucho, hacer uso de la subcontratación del personal al inicio para que no tengas ciertas cargas muy pesadas en el inicio, ¿no? Y ya después de ahí empezar a irte de menos a más. O sea, yo creo que lo que puede matar a un emprendedor, a un emprendedor es el gasto fijo. O sea, si tienes gastos fijos de operación altísimos, es muy probable que puedas empezar a flaquear por ahí, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Tienes la oficina preciosa, pero bien montada, pero te cuesta mucho, ¿no? De repente las ventas no van como tú pretendes, o quizás las ventas van muy bien, pero la facturación no es la correcta, entonces empiezas el gasto fijo te come, la nómina. Sí. ¿No? Entonces, yo creo que primeramente habría que hacer como un plan o una estrategia financiera para el emprendimiento a mediano y largo plazo, ¿no? Un modelo de gasto, de decir, voy a gastar tanto en cada mes a los primeros 6 meses. Y tengo entonces que ponerme un objetivo de ventas que subsane ese gasto fijo, ¿no? Sí. Debe de ser, depende de la empresa y depende del tipo de emprendimiento, pero yo creo que el gasto fijo no debe ser mayor a un 15-20% del ingreso, ¿no? Al menos, más las nóminas. O sea, tienes que ordenarte en la parte de planeación financiera de manera muy importante. Definitivamente. Sí. Y bien, Emilio, ¿y dónde pueden saber las personas más de ti? ¿Cómo te pueden contactar? Digo, si lo permites. Sí, claro, pues tenemos página de Instagram. Sí. Ahí no la tenemos tan actualizada, pero ahí por ese medio, vía correo, estamos ahí pendientes. Hoy en día también estoy en el tema docente en una universidad y me ha funcionado mucho conocer a las nuevas generaciones, ¿no? Imparto clases en licenciatura de diseño de interiores y arquitectura y me ha funcionado mucho y me inspira mucho ver cómo vienen las generaciones nuevas,
porque les puedes enseñar mucho, ¿no? Yo de toda esta experiencia que te platico, en muchos tipos de proyectos, comparto eso, ¿no? A mí, a diferencia de esto que te digo, tuve profesores muy académicos, o sea, que estaban específicamente dedicados a la docencia. Y yo creo que la docencia tiene que estar impartida por personas profesionales en el ramo. Sí, así es. Porque esa manera de compartir la experiencia profesional es lo que enriquece al alumno. Entonces, hoy en día eso creo que es muy bueno y también me sirve mucho para reclutamiento, ¿no? Porque ves mucho talento en bruto y eso también es bastante bueno. Entonces, estamos en el tema académico, en el tema comercial vía Instagram. Entonces, sí, con todo gusto. Sí, aquí vamos a compartir abajo tu correo electrónico, si lo permites. Sí, claro. Entonces, bueno, pues fue un placer tenerte con nosotros. Muchas gracias, igualmente. Bueno. Gracias. Chicos, ha llegado al final otro episodio más de Error Seguro. Recuerden no tener miedo a equivocarse de manera diferente. Y bueno, hasta la próxima. Déjenos sus comentarios, díganos de qué más les gustaría hablar y síganos. Bye.